Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el placer de contar con Montserrat Landa y su charla Mitos que engordan. Nuestra invitada lleva más de 5 años tratando pacientes a través de dietas bajas en carbohidratos, ayuno intermitente y exposición al medio ambiente. Su objetivo principal es conseguir un cambio de hábitos lejos de los mitos de la nutrición convencional y de la manipulación de las industrias farmacéutica y alimentaria. Ahora vamos a estar con ella, pero si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos un comentario positivo del mismo. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia, pero también con la humanidad, porque estás haciendo que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y ya es el momento de animarte a que utilices el chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras transmitir a Montserrat y para hacerlo, para preguntarle, escribe la palabra pregunta al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada y que nos va a contestar muy amablemente al término de la conferencia. Así que no me enrollo más, vamos a saludar ya a Montserrat Landa y su charla Mitos que engordan. Bienvenida, Montserrat. Gracias por estar en Mindalia en directo. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos desde donde quiera que nos estén viendo el día de hoy. Saludos para ti también. Bienvenida. Pasamos ya a disfrutar de tu charla. Seguro. Bueno, antes que nada, yo quiero decirles que el objetivo de esta charla en realidad es que pues ustedes sean capaces de, conociendo estos principios, poder evitar estar confundidos en toda esta mar de información que pues nos invade día con día acerca de la dieta, ¿no? Entonces, como la primera diapositiva lo dice, sin duda alguna, yo creo que una de las preguntas más solicitadas en los buscadores, en Google, por ejemplo, es cómo bajar de peso. Seguramente todos nosotros alguna vez nos hemos hecho esa pregunta, pero a mi parecer y a lo largo de mi experiencia, esta pregunta realmente no es la correcta. La siguiente diapositiva. La pregunta correcta para mí no es cómo bajar de peso, sino por qué hemos engordado tanto en los últimos 40 años, porque efectivamente las gráficas epidemiológicas y lo que hemos visto es que a partir de 1980 más o menos, la tasa de obesidad y de mortalidad relacionada con enfermedades crónicas se ha aumentado muchísimo. Entonces, la pregunta realmente es, ¿por qué esto está pasando? ¿Por qué? La siguiente diapositiva. Muy bien. En esta imagen, como pueden ver, se representa la pirámide de los alimentos que seguramente todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos visto. Y bueno, realmente hoy en día se cree que la obesidad es el resultado de comer más y movernos menos. Es una ecuación muy simple que queremos resolver a la inversa, es decir, comiendo menos y haciendo más ejercicio. Sin embargo, si esto realmente fuera así de sencillo, ya habríamos encontrado esa solución que resolviera la obesidad como tal. Pero bueno, en realidad aquí empiezan a surgir últimamente, y esto es algo que yo agradezco mucho, empiezan a surgir ciertas personas, ciertos médicos, ciertos científicos que se preguntan por qué esto realmente no ha resuelto el problema de la obesidad. Al contrario, cada vez más surgen nuevas dietas, surgen pues nuevos productos, nuevos fármacos que intentan controlar tanto la obesidad como las enfermedades crónicas que van de la mano sin tener realmente resultados tangibles. Entonces, es muy fácil decirle al paciente, y es lo que muchos médicos y nutriólogos convencionales hacen, y le mandan la responsabilidad al paciente y le dicen, bueno,
como tú controlas lo que comes y tú controlas cuánto ejercicio haces, realmente es tu responsabilidad el que subas de peso y el que tengas obesidad. Sin embargo, esto ya se ha descubierto que no es así. Si se dan cuenta en la presentación que tenemos aquí, ¿qué es lo que aumentó? En la franja de hasta abajo vemos que la mayor cantidad de alimento que sugiere la pirámide de los alimentos es basar la dieta en carbohidratos, ¿no? En cereales, en pasta, en patatas, por ejemplo, en papas, y disminuye mucho la cantidad de alimentos de origen animal y la cantidad de grasas que se consumen. ¿Esto qué es lo que provoca realmente? Lo vamos a ver más adelante, pero básicamente el aumentar el consumo de carbohidratos era algo a lo que el hombre no estaba acostumbrado porque pues llevamos más de 500 millones de años consumiendo prácticamente alimentos de origen animal y mucho menos cantidad de carbohidratos. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Algo también muy importante es que debemos saber que la industria de los alimentos realmente nos manipula. ¿Por qué? Porque obviamente les conviene que nosotros seamos, como a mí me gusta llamarlo, esclavos de la comida y nos engaña de dos formas básicas, ¿no? Primero nos dice que cada uno de nosotros es responsable de lo que elige y de lo que se mete a la boca. Por lo tanto, ellos de ahí como que se lavan las manos y dicen, bueno, es responsabilidad tuya si tú eliges productos que te hacen engordar. La segunda manera en la que nos intentan engañar es que ellos nos dicen que cualquier alimento o producto puede ser parte de una alimentación balanceada o saludable, ¿no? Y realmente esto es así, o sea, si nosotros vamos a cualquier supermercado, a cualquier lugar donde vendan alimentos y vemos, por ejemplo, un empaque, todos los productos, incluso, ¿qué les puedo decir? Bollería industrializada, productos con alto contenido en azúcares, pueden ser parte de una dieta saludable y así te los venden, ¿no? Muchos productos tienen igual la publicidad de que están adicionados con vitaminas y minerales. A mí algo que me llama muchísimo la atención en España, como ustedes se dieron cuenta, yo soy mexicana, pero cuando yo llegué a España me encontré con muchos productos que dicen sin azúcares añadidos. Entonces a mí esto la verdad es que me da mucha risa, porque incluso que digan que no tienen azúcares añadidos, cuando tú giras y ves la etiqueta nutricional, pues no, probablemente no tengan azúcares añadidos como tal, pero tienen otros sustitutos que al final terminan convirtiéndose en azúcar dentro de tu cuerpo. Entonces, bueno, esto a mí me gusta tocarlo muy particularmente en cada consulta con mis pacientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los productos libres de gluten pasa exactamente lo mismo. Efectivamente no tienen a lo mejor trigo, pero tienen otro tipo de harinas que dentro de tu cuerpo se van a convertir en lo mismo, en azúcar. Y este para mí es el punto clave que hace una dieta baja en carbohidratos efectiva o no. Pero bueno, eso también lo vamos a tocar un poquito más adelante. Otra cosa muy importante, hablando justamente de por qué se han elevado los niveles de obesidad, es que últimamente, cada vez más, se relaciona la comida emocionalmente con un estado de comodidad. De ahí el término últimamente muy utilizado de comfort foods, ¿no? De comida confortable. ¿Por qué? Porque realmente, no sé, por ejemplo, ustedes se han entrado a Facebook, cada vez más se ven videos de gente cocinando, de verdad, recetas que yo digo, ¿cómo es posible, no? Con Nutella, Oreo, galletas, helados, o sea, una cantidad de cosas que cada vez nos hacen
pues sí, tener una relación con los alimentos de confort, de comodidad, relacionarnos con, me siento muy bien cuando me doy estos permisos o cuando como esta comida que me da confort, que me da mucha, mucha comodidad. Entonces, bueno, esta pirámide de los alimentos, me gusta mucho explicarles cuál es la historia, de dónde salió esta pirámide de los alimentos. Esta pirámide de los alimentos fue creada sin ninguna base científica fiel, realmente no fue así, fue creada por el USDA. El USDA es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en 1974. Realmente no se sabe por qué no contaron al menos con un respaldo científico. Sin embargo, ya se encontraron actas donde se hicieron reuniones con los, digamos que directores inversionistas de las industrias de la agricultura, básicamente. Entonces, bueno, ahí se tocaron temas de, bueno, a mí me conviene que se compre más trigo, que se compre más cereales y demás. Y en base a eso se estableció esta guía alimentaria que influenció todas las guías alimentarias del resto del mundo. Cada país, esto también es importante que lo sepan, cada país tiene una guía alimentaria. Se supone que dependiendo de la zona geográfica y de esos alimentos que son accesibles en cada región geográfica como tal. Yo sinceramente les puedo decir que no crean en las guías alimentarias, la mayoría de ellas están en gran parte influenciadas por todas estas industrias de los alimentos, industrias farmacéuticas que obtienen muchas ganancias económicas de que la gente siga estas guías alimentarias. Ahora les voy a contar mi experiencia personal. En la universidad, por supuesto, que a nosotros nos enseñan como tal las guías alimentarias. Entonces, para mí, el volver a descubrir que estas guías alimentarias estaban influenciadas por las industrias fue literal tener que tirar a la basura todo lo que me habían enseñado en la universidad. Al principio sí me dio un poco de temor, pero les puedo decir que es lo mejor que me ha pasado en la vida y que encuentro total pues congruencia en lo que ahora hago, ¿no? Y eso es lo que intento justamente con estas charlas, que me encantaría que cada uno de mis pacientes tuviéramos el tiempo para hablar con detalle cada una de estos mitos, porque cuando tú lo entiendes, realmente te das cuenta que la nutrición es muy, muy fácil y que no te vas a ver perdido en todo este mar de información que continuamente llega a nosotros y que nos confunde bastante. Bueno, en el 2011 esta pirámide de los alimentos se destituye por algo que se llama My Plate. Sin embargo, siguen tomando como base de la alimentación a los carbohidratos. Y, por supuesto, el gran dogma de las calorías, que es lo que vamos a hablar ahora y que también es un mito que tenemos que ya tirar a la basura. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. En el paradigma de las calorías, ¿qué sucede? Las calorías realmente son solo una parte de la historia, es decir, el balance energético, el controlar ese balance energético para nosotros perder grasa, es solamente una parte de la historia. Entonces, les voy a poner un ejemplo, que pasa mucho. Imagínense que yo conozco a dos personas y a la hora de hacerle su registro de qué es lo que comen, me encuentro que las dos comen exactamente la misma cantidad de calorías. Sin embargo, una persona es delgada y la otra persona acumula más grasa. Y esto pasa, de verdad pasa. Ustedes seguramente conocen a gente que a pesar de que no come mucho o a pesar de que come lo mismo que otra persona, acumula mucho más grasa que la persona que es delgada comiendo lo mismo. Esto, ya para empezar, nos empieza a generar la duda de
bueno, entonces las calorías sí cuentan o no cuentan, o probablemente es lo mismo comerte 100 calorías de lechuga que 100 calorías de chocolate. Pues no. Desde ahora les puedo decir que una caloría no es una caloría. ¿Por qué? Porque para empezar tu cuerpo no tiene un sensor que te diga, oye, mira, tú ya llegaste a las 2.500 calorías, que es digamos que tu requerimiento energético del día, para de comer. Esto no pasa así, digo, ojalá que fuera así de fácil, pero sinceramente no sucede de esta forma. ¿Por qué? Bueno, nosotros sabemos que podemos comer diferentes tipos de macronutrientes. Tenemos los carbohidratos, las proteínas y las grasas, particularmente, ¿no? Estos tres grupos. Los carbohidratos, por ejemplo, por 1 gramo de carbohidratos, nosotros tenemos 4 kilocalorías. Por 1 gramo de proteína, nosotros tenemos 4 kilocalorías de energía. Y por 1 gramo de grasa, nosotros tenemos 9 kilocalorías. Entonces, ahí para empezar nos damos cuenta que efectivamente, dependiendo los alimentos que nos llevamos a la boca, van a tomar rutas metabólicas dentro de nosotros muy diferentes. Ahora, ¿esto qué nos dice? Bueno, que además de que nuestro cuerpo va a decidir en qué transforma esa energía, ya sea en depósitos de grasa, o ya sea a lo mejor en glucosa, o ya sea a lo mejor si nos quemamos realmente esta energía. Esto va a depender de cómo nosotros la gastamos, cómo nosotros vamos a gastar esa energía. Y básicamente la energía en nuestro cuerpo se gasta de 3 formas. Con nuestro gasto energético basal, es decir, ¿cuántas calorías nosotros quemamos en reposo? Por el simple hecho de respirar y de que nuestro corazón lata, de las actividades que nos mantienen vivos. Esto por un lado. Y que realmente quiero también decirles que el gasto energético basal es en el cual nosotros vamos a gastar la mayor cantidad de energía. El segundo punto es el efecto térmico de los alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro cuerpo, a la hora de que nosotros comemos, se gasta cierta cantidad de calorías en digerir, en procesar esos alimentos que nos estamos comiendo, y a eso se le llama efecto térmico de los alimentos. Los macronutrientes que mayor efecto térmico tienen son las proteínas. O sea, las proteínas, cuando nosotros las comemos, son las que mayor cantidad de energía requieren para metabolizarse. Y por último, la actividad física. La actividad física también va a gastar cierta cantidad de calorías, pero es la menor cantidad de energía que vamos a gastar. Entonces, ahí también viene otro gran mito, que la gente cree que haciendo mucho ejercicio va a quemar muchas calorías. Y realmente esto no es así. Lo vamos a tocar más adelante, ese punto, que es muy, muy importante para mí. Pero bueno, básicamente estos 3 pilares son los que nos van a determinar la manera en que nuestro cuerpo gasta esas calorías que ingiere. Si se dan cuenta, es mucho más complejo que solamente decir, bueno, pues no pasa nada, come menos y entrena más. Es mucho más complejo. Y a mí me gusta, en lugar de decir justamente esto, ¿no? Bueno, come menos calorías, a mí me gusta decir, cuenta nutrientes, no calorías, porque cuando tu cuerpo se siente nutrido, tus células realmente se nutren y llegan a su tope de nutrientes, automáticamente la cantidad de calorías se va a regular, ¿no? Hay algo que probablemente no vamos a poder controlar, que es el nivel de hambre que vamos a tener todos los días. Esto va a variar, depende de muchas, muchas cosas, principalmente de nuestro estado hormonal y pues sí, de las calorías que hayamos quemado durante el día. Pero lo que sí podemos controlar es
los alimentos que nos vamos a meter a la boca, las rutas metabólicas que estos alimentos van a tener dentro de nosotros y las hormonas que vamos a estimular. Entonces, manteniendo este concepto, podemos controlar nuestras calorías sin estar obsesivamente contándolas. Ahora, ¿de dónde parte toda esta idea de que reduciendo la cantidad de calorías podemos quemar grasa? Que sí pasa. ¿Por qué? Les voy a explicar. Efectivamente, para nosotros poder quemar 1 kilogramo de grasa, necesitaríamos reducir o quemar 7,700 calorías. Es decir, nosotros necesitamos gastar 7,700 calorías para quemar solamente 1 kilogramo de grasa. De ahí la idea. Entonces, bueno, vamos a ver de dónde surge otro de los mitos más importantes para mí, que es el colesterol, y que nos han venido cambiando un poco el concepto de que el colesterol no es malo, pero bueno, esto lleva muchos, muchos años arraigado y todavía hay mucha gente, yo diría que la mayoría de la gente, cambiamos de diapositiva, por favor, la mayoría de la gente que yo conozco y con la que he hablado acerca de temas relacionados con la alimentación, es que el colesterol es malo. ¿Y de dónde parte esta idea? A mí me gusta mucho llegar al origen de las cosas y todo parte alrededor de 1920, cuando se crea el electrocardiograma, que es este método diagnóstico que nos permite ver el estado de nuestro corazón, ¿no? El estado eléctrico de nuestro corazón. Entonces, probablemente antes moría la misma cantidad de gente, pero como no se podía diagnosticar porque no había una manera de saber que nuestro corazón estaba bien o mal, pues no se sabía si la gente moría o no moría de enfermedad cardíaca. A partir de 1920, con el invento del electrocardiograma, entonces se dice, mira, sí, claro, esta persona murió por enfermedad cardíaca, murió por un infarto agudo al miocardio. Ahora, ¿qué pasó también? Llega la penicilina y la expectativa de vida aumenta, es decir, nos empezamos a morir mucho más grandes. Esto también aumenta el número digamos, de muertes por infarto agudo al miocardio o por enfermedad cardíaca. Ahora, aunado a esto, la muerte de uno de los presidentes más venerados de los Estados Unidos, que es el presidente Eisenhower, que bueno, se vuelve un héroe nacional porque logra, en la Segunda Guerra Mundial, logra derrocar a Hitler. Él muere de un infarto agudo al miocardio. Entonces, todos los ojos de los Estados Unidos se dirigen hacia atacar a esa enfermedad, y es justamente cuando se proclama que la enfermedad cardiovascular es una epidemia mundial. Es la epidemia, digamos, más grande del siglo XX. Cambiamos de diapositiva. Y bueno, a partir de esto surge, con toda esta atención puesta en la enfermedad cardiovascular, se necesita investigación y se necesita, pues, encontrar la causa de esta enfermedad cardiovascular. Y resulta que este personaje tan conocido, el doctor Ansel Keys, en el año de 1958 comienza a hacer un estudio tomando a 7 países. Hoy se sabe que toma esos 7 países porque le conviene tomarlos así, es decir, él busca correlación en sus resultados. Desde el principio él dice, bueno, voy a elegir a estos 7 países, que son Italia, Yugoslavia, Grecia, Finlandia, Holanda, Estados Unidos y Japón. Él toma estos 7 países para que al final le puedan dar los resultados de lo que él quería obtener, que era relacionar el consumo de grasa saturada con la enfermedad cardíaca. Entonces, la grasa saturada es muy fácil. Las grasas saturadas son todas aquellas que
en un ambiente, digamos, frío, están en sólido, son sólidas. Estas son las grasas saturadas. Entonces, bueno, para empezar, es muy importante aclarar que este estudio no fue un estudio experimental, es decir, él no hizo experimentación con pacientes reales, él únicamente observó los datos recopilados y de ahí correlacionó para tener un resultado. Entonces, él relacionó el consumo de grasas saturadas con la enfermedad cardíaca. Eliminó aquellos países y sociedades que no servían para demostrar su teoría, como por ejemplo los Inuits en Alaska, que son una población que únicamente se alimenta con grasa de origen animal y con proteína de origen animal, que son grasas saturadas prácticamente. Y hoy en día incluso los inuits no tienen incidencia ni tampoco tienen registro de enfermedad cardíaca ni de enfermedades crónicas como diabetes. Otra población también que él eliminó de su estudio fue la Masái. Y también eliminó la relación, o sea, él no tomó en cuenta para nada la relación entre los carbohidratos o el consumo de margarinas o de aceites de origen vegetal. Él eso no lo tomó en cuenta. Y también este estudio de los 7 países que fue muy aplaudido, de verdad fue muy, muy aplaudido, se volvió la base de la nutrición moderna. De ahí por ejemplo, la pirámide de los alimentos y todas estas guías alimentarias de las que hablamos redujeran completamente el consumo de grasas saturadas y los satanizaran tanto. También el colesterol como tal, que bueno, básicamente el colesterol proviene de las grasas de origen animal, como propiamente dicho, ¿no? Entonces, se relacionó las grasas y el colesterol con la enfermedad cardíaca. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y fue en 1977 cuando salió el informe McGovern. El informe McGovern decía algo así como estándares dietéticos para unos Estados Unidos más saludables. Lo proclamó el presidente McGovern, por eso se llama Informe McGovern, y fue básicamente cuando se dio todo este boom de consumir margarina en lugar de mantequilla, donde surgieron todos estos productos reducidos en grasa o light, pero como las grasas le aportan sabor a la comida, es decir, una de las funciones de las grasas en los alimentos es darles palatabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hace los alimentos mucho más ricos, mucho más, pues sí, apetitosos, por así decirlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer las industrias de los alimentos cuando reducen las grasas? Aumentar los azúcares o los carbohidratos para que estos productos sigan teniendo buen sabor. ¿Qué decía el informe McGovern? Bueno, básicamente decía que debíamos de reducir el consumo de grasas, especialmente las grasas saturadas, cambiar las grasas de origen animal por grasas de origen vegetal. De ahí empezaron a surgir todos estos aceites, como el aceite de soya, el aceite de maíz, el aceite de canola, por ejemplo, que para extraer este tipo de aceites vegetales se necesita un proceso químico y un proceso también de calor para poder obtenerlos. Entonces, bueno, más adelante hablaremos de eso, pero este cambio produce mucha oxidación en nuestro cuerpo como tal. También recomienda que no se exceda el consumo de huevo, porque el huevo tiene colesterol. Entonces, máximo un huevo al día, si se puede reducir la cantidad mucho mejor. Y bueno, ahí también se empieza a consumir y a dar las pautas nutricionales de que aumentemos el consumo de cereales integrales, de carbohidratos integrales, que básicamente
sigue siendo lo mismo, porque dentro de nuestro cuerpo no importa si estamos consumiendo arroz integral, avena, quinoa orgánica, amaranto, por ejemplo, en México, dentro de tu cuerpo se va a convertir en lo mismo. Hablamos una vez más de las rutas metabólicas, se van a convertir en glucosa y al final, aunque tú estés evitando los carbohidratos simples, por ejemplo, ¿no? No sé, algo que no sea integral, al final se va a reducir en lo mismo, en glucosa, en azúcar dentro de tu cuerpo. Muy bien. Y bueno, todo este informe, todas estas pautas nutricionales son apoyadas por asociaciones tan importantes como la American Heart Association. Cambiamos de diapositiva. Bueno, y esto da origen a lo que hoy conocemos como la dieta americana estándar o la Standard American Diet. Y así justamente se ve el plato de, yo diría que de la mayoría de los países. ¿Por qué? Porque estas guías alimentarias han influenciado a mayor. Aquí en España, aunque no estemos en América, también se ve así un plato. La mayor cantidad de lo que comen las personas son carbohidratos, pasta, arroz, papas, patatas, cualquier clase de leguminosas, por ejemplo, que también son carbohidratos. La cantidad de proteína de origen animal es muy poca. Los aceites también se reducen. La cantidad de vegetales, por ejemplo, aquí en España yo estoy impresionada que comen muy pocos vegetales. Realmente comen muy, muy pocos vegetales. Y bueno, frutas también pues son pocas. Ahora, ¿cuáles son las funciones de estos tres grandes grupos de nutrientes, de macronutrientes? Bueno, las proteínas sabemos que se convierten en aminoácidos esenciales. ¿Esto qué quiere decir? Esencial nos habla de que el cuerpo no es capaz de producirlo por sí solo. Si nosotros no le damos proteínas, nuestro cuerpo no es capaz de producir estos aminoácidos esenciales. Tienen las proteínas alto valor nutricional y, como habíamos hablado antes del efecto térmico de los alimentos, nos aportan gran cantidad de termogénesis, es decir, requerimos mucha energía para poder metabolizar estas proteínas. Las grasas, por otro lado, no es que sean malas las grasas, o sea, la gente siempre me dice, oye, pero son malas las grasas, ¿es malo comer grasa? No, no es malo comer grasa. ¿Por qué? Porque también necesitamos cierto tipo de ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no puede producir. Sin embargo, la cantidad de grasa que nosotros vamos a consumir tiene que determinarla nuestra grasa corporal. Es decir, si yo tengo mucha grasa que quemar, pues no tiene caso que yo le siga dando desde afuera alimentos con grasa. Bueno, como ya habíamos hablado, cada gramo de grasa nos aporta 9 kilocalorías. Bueno, y por otro lado tenemos los carbohidratos, que no son macronutrientes esenciales. Es decir, nuestro cuerpo puede por sí solo producir glucosa para sobrevivir. No son esenciales. En ningún libro de medicina, en ningún libro de nutrición, ni de biología, ni de ciencia, van a encontrar la palabra esencial para definir a los carbohidratos, porque simplemente no son esenciales. Muy bien, la siguiente diapositiva. Perfecto. Pues miren, otra cosa muy importante que me gusta que vean es que el hombre primitivo como tal tenía mucho mayor consumo de proteínas y grasas de origen animal y solamente en temporadas podía consumir o consumía frutas y vegetales. ¿Por qué? Porque esto dependía de las estaciones del año. Llevaba básicamente una dieta baja en carbohidratos y muy alta en proteínas.
Entonces, este tipo de dieta ha venido con nosotros y es parte de nuestro ADN y de nuestra genética por más de 50,000 años, perdón. Entonces, solamente hemos estado expuestos a una dieta alta en carbohidratos y baja en grasa alrededor de unos 40 años. Cambiamos de diapositiva. Bueno, el círculo vicioso de las dietas convencionales, seguramente todos nosotros. Dame un segundito, Montserrat, por favor. Sí. Puedes continuar hablando si quieres. Perfecto. Bueno, nos quedamos en el círculo vicioso de las dietas convencionales, que seguramente muchos de nosotros hemos vivido. Al iniciar una dieta, disminuimos la cantidad de calorías, aumentamos el ejercicio que estamos haciendo y tenemos una respuesta a esta restricción de alimentos. Nuestro apetito se incrementa. Con esto disminuimos un poco las calorías que quemamos porque nuestro cuerpo se hace más pequeño y la cantidad de leptina, que es una hormona que nos da la información de que estamos saciados, va a disminuir. Entonces vamos a llegar a un punto en el que nuestras ganas de comer van a aumentar, se nos va a hacer muy, muy difícil mantenernos a dieta y al final vamos a desistir, vamos a regresar a nuestros hábitos anteriores y, bueno, el círculo vicioso vuelve a empezar. Cambiamos de diapositiva. La siguiente. Ok. Entonces, aquí mucha gente me dice, bueno, entonces sí se puede vivir sin carbohidratos, los carbohidratos no eran esenciales, ¿qué pasa con el cerebro? Hay toda una serie de confusiones que ya vimos antes que los carbohidratos no son macronutrientes esenciales, no lo son. Nuestro cuerpo es capaz de producir glucosa. Ahí ya desbancamos a uno de los mitos más grandes. Ahora, ¿qué pasa con nuestro cuerpo cuando dejamos de consumir este tipo de carbohidratos? Bueno, nuestro cuerpo, al sentir que ya no tiene este combustible de fácil acceso que viene de la dieta, lo que hace es que los niveles de glucosa y de glucógeno disminuyen. Es decir, se vacía nuestro tanque de reservas de glucosa dentro de nosotros. Nuestro cuerpo con esto se ve obligado a obtener energía de otro lugar y recordemos que si nuestro cuerpo no consume glucosa, entonces se va a las reservas de grasa porque solamente puede consumir o glucosa o grasa. Muy bien, cuando accede a estas reservas de grasa, utilizándolas como combustible, estas grasas son convertidas en cuerpos cetónicos por el hígado. Y al final, los cuerpos cetónicos, ya está demostrado, hay muchos artículos científicos que lo demuestran, para el sistema nervioso son el combustible preferido. El sistema nervioso es mucho más eficiente al consumir cuerpos cetónicos como combustible. Y ganamos dos cosas. No solamente ganamos salud por muchas otras vías y muchos otros mecanismos que necesitaremos otra charla para platicar uno por uno de ellos, pero bueno, perdemos grasa obviamente porque accedemos a esas reservas y conservamos al músculo, que eso es muy importante y que no pasa con la mayoría de las dietas convencionales. La siguiente diapositiva. Bueno, otra cosa muy importante que me gustaría comentarles es que los carbohidratos estimulan a una hormona que básicamente es la hormona que nos hace acumular grasa, que es la insulina. Las proteínas, por ejemplo, no estimulan como tal a la insulina o no en tanta cantidad como los carbohidratos, ni las grasas tampoco. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros consumimos carbohidratos? Se aumenta la insulina y cuando nosotros llegamos a nuestras reservas de glucógeno y las llenamos, automáticamente todo el exceso de carbohidratos que hemos consumido se va a nuestras reservas de grasa. La siguiente diapositiva.
Muy bien. Los efectos de la insulina, como ya vimos, la insulina bloquea completamente la quema de grasa y cuando se mantiene elevada, las reservas de grasa no pueden ser utilizadas. Entonces, ¿qué es lo que va a estimular a la insulina? Que consumamos carbohidratos. Básicamente, esa es la idea que debemos de tener en nuestra mente. Las grandes cantidades de insulina van a aumentar la inflamación, los radicales libres, la acumulación de grasa, los estrógenos y bueno, básicamente si nosotros llevamos una dieta baja en carbohidratos vamos a poder disminuir por completo los niveles de, bueno, no por completo, pero a niveles muy bajos los niveles de insulina. Muy bien, cambiamos de diapositiva. Y aquí vemos la diferencia entre un diabético tipo 2, tipo 1, que no produce insulina y que tiene que inyectarse la insulina, y un diabético tipo 2 que sí produce insulina y que de hecho produce demasiada insulina, tanta que su cuerpo ya no la percibe, y a esto se le llama resistencia a la insulina. Cambiamos de diapositiva. Bueno, ¿cómo podemos saber si un alimento va a estimular a la insulina? Algo muy útil que les puede servir por el resto de su vida. Básicamente nos vamos a enfocar en el índice glicémico de los alimentos. Cuando nosotros sabemos que el índice glicémico más alto lo tiene el pan blanco, con un índice glicémico de 100. El azúcar refinada tiene un índice glicémico de 90, las leguminosas de 80 y las proteínas y las grasas también tienen un índice glicémico de 0. Entonces, obviamente en internet también pueden buscar información acerca del índice glicémico de los alimentos y hay un montón de información acerca de ello. Muy bien, la siguiente diapositiva. Otro de los mitos más importantes que tenemos que tirar a la basura es que no debemos de comer 5 veces al día. Este es un grave error, ya está comprobado que es mucho más eficiente nuestro cuerpo y gasta más energía, más calorías en consumir alimentos grandes, en consumir comidas mucho más abundantes que en estar consumiendo comidas pequeñas a lo largo del día. Ahora, cada vez que nosotros nos metemos algo a la boca, vamos a estar estimulando todo el tiempo la insulina, cosa que, como ya vimos antes, no es nada favorable. El desayuno, para mí, no es la comida más importante del día. Al contrario, el ayuno, como en muchos otros videos en Mindalia, seguramente ya lo han escuchado, el ayuno es para mí un entrenamiento celular, es una de mis herramientas favoritas para trabajar con mis pacientes y bueno, realmente la comida más importante del día es aquella con la que rompes el ayuno, pero no el desayuno. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí una vez más hablamos de nuestros tanques de reserva de energía, nuestro tanque de reserva de energía de carbohidratos, que es muy limitado, que apenas son unas 2,000 calorías dependiendo de nuestro tamaño, y nuestro tanque de energía de grasas, que es enorme, como se pueden dar cuenta, y como les dije antes, por 1 kilo de grasa tenemos 7,700 calorías. Eso es más de 2 días ayunando. Entonces, ayunen lo más que puedan, no van a morirse en el intento, al contrario, van a permitir que su cuerpo acceda a este gran tanque de energía que son nuestras reservas de grasa. Muy bien, la siguiente diapositiva. Ahora, otro mito más en relación a las dietas cetogénicas y a las dietas bajas en carbohidratos es el miedo de que la gente tiene de entrar en cetosis. ¿De dónde parte este miedo? Este miedo parte de la confusión entre cetosis y cetoacidosis. Efectivamente, la cetoacidosis es un estado metabólico muy peligroso en el cual sí se pone en riesgo la vida. Sin embargo, esto únicamente va a ocurrir en pacientes diabéticos tipo 1 mal controlados.
Así que no se preocupen, nuestro cuerpo es capaz de mantenerse en cetosis, es decir, los cuerpos cetónicos que vamos a producir se van a mantener en niveles saludables y totalmente normales. Muy bien, la siguiente diapositiva. Ok, y en relación al deporte, para mí lo más importante que necesito que se les quede en la mente es que debemos entrenar para construir músculo, no para quemar calorías. Esto en reposo, el que tú tengas mayor cantidad de músculo en reposo va a aumentar ese gasto energético basal que dijimos que era el gasto mayor, el que mayor importancia debemos de darle. Metabólicamente el músculo es el tejido más activo y el que debemos de preservar, porque a partir de los 30 años más o menos vamos perdiendo 1% de músculo al año. Entonces hay que conservarlo lo más que se pueda y debemos enfocarnos en hacer no solamente entrenamiento cardiovascular, sino entrenamiento de fuerza. La siguiente diapositiva. Últimamente hay un montón y cada vez va a haber más atletas que ya estén apegados a las dietas cetogénicas, porque en cuanto a rendimiento físico se han visto muchos resultados favorables, disminuyen los niveles de fatiga, la hormona del crecimiento aumenta, la testosterona aumenta y bueno, estos son algunos ejemplos de atletas que han seguido la dieta cetogénica y han seguido dietas bajas en carbohidratos con excelentes resultados. Cambiamos de diapositiva. Y por último, este también es uno de los grandes mitos que nos causa bastante sufrimiento, más que nada a las mujeres, más que nada a mis pacientes, que la mayoría de ellas son mujeres, están muy arraigadas a la idea de pesarse y del resultado del peso que va a determinar básicamente su estado emocional, ¿no? Y de sentirse bien o no con nosotras mismas. ¿Por qué el peso es la medición equivocada? ¿Por qué no debemos enfocarnos en el peso como tal? Bueno, aquí tienen una imagen, como ven arriba, podemos ver la comparación de 2 kilos de grasa y 2 kilos de músculo. La grasa ocupa mucho volumen dentro de nosotros, sin embargo pesa menos. Y cuando nosotros aumentamos los niveles de masa muscular, nos vamos a ver mucho más compactos, aunque la báscula no se mueva. Es decir, yo puedo pesar 50 kilos teniendo un porcentaje de grasa muy alto y puedo pesar a lo mejor 55 kilos, pero tener un porcentaje de grasa bajo y que esos 5 kilos de más sean de músculo, aunque yo mida mis circunferencias mucho menos. Entonces, por eso es importante que ustedes acudan con profesionales de la salud que los puedan medir mucho más allá del peso y realmente se enfoquen en medir composición corporal. Una de las herramientas más eficientes para medir composición corporal y medir porcentaje de grasa es mediante el uso de plicometría, de antropometría, más que utilizar básculas que miden por bioimpedancia, porque la bioimpedancia se puede ver alterada un poco por la cantidad de líquido que tenemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, de hoy en adelante, intenten no pesarse y mejor intenten enfocarse en el porcentaje de grasa ideal. Cambiamos de diapositiva. Y bueno, por último, me gustaría compartirles para mí las estrategias más importantes para que ustedes realmente vean cómo es fácil perder grasa si se tiene el conocimiento adecuado, ¿no? Obviamente el punto más importante para mí es llevar una dieta baja en hidratos de carbono, que esto no solamente va a impactar en su peso, sino en su salud en general. Enfocarse en densidad nutricional, no en contar calorías.
entrenar para construir músculo, no para quemar calorías, empezar a integrar como práctica cotidiana el ayuno intermitente, evitar el snacking, es decir, no estar comiendo 5 veces al día para nada. Come solamente cuando tengas hambre y hasta quedar satisfecho, porque mucha gente come por esa inquietud de, es que si no como 5 veces al día, mi metabolismo se va, no, se va a ver detenido, por ejemplo, ¿no? Para nada, como ya vimos antes, no necesitamos consumir 5 alimentos al día o 5 comidas al día para que nuestro metabolismo funcione. Regula tus hormonas. ¿Y cómo las vas a regular? ¿Cómo las vas a regular? Bueno, evitando carbohidratos. Como ya vimos, la insulina es la hormona más importante a la hora de tener este objetivo como tal de quemar grasa. Entonces, regulando la insulina vamos a tener muchos beneficios. Y por último, esto ya no lo tocamos, pero eliminar la fructosa. La fructosa también impacta directamente sobre nuestra acumulación de grasa y básicamente la fructosa la vamos a encontrar en todos los productos empacados, industrializados, azucarados y básicamente en los jugos y en los refrescos que están endulzados con jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, revisen las etiquetas nutricionales y eviten todo aquello que contenga jarabe de maíz de alta fructosa. Espero poder compartirles en otros videos muchas otras cosas, que este tema es casi interminable, pero mi objetivo como tal, se lo repito, es compartirles herramientas que les sean útiles, que puedan implementar en cualquier parte del mundo y que más allá de únicamente perder peso, realmente ustedes puedan sacar el máximo potencial biológico de su ser. Muchas gracias. Y bueno, pasamos a la sección de preguntas. Muchísimas gracias, Montserrat, por esta interesante información que has compartido con todos. Animamos a los participantes del chat que sigan lanzando sus preguntas, pero antes de pasar al tiempo de preguntas, me gustaría recordar que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son la difusión del conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera muy importante de colaborar con Mindalia es que si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube, porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes un conocimiento que consideras útil, si quieres impartir una conferencia o, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, eliges Colabora y una vez allí entre todas las opciones escoges Ofrecer conferencias. Ahora sí, Montserrat, vamos a pasar con las preguntas de nuestros espectadores y nos vamos a España. Nos pregunta Yolanda Barandaya, nos comenta: mi hija desde pequeña está rellenita. Desde pequeña controlamos su dieta. En la familia todos comemos muy sano. Ella tiene 19 años, 30 kilos de sobrepeso. ¿A qué se puede deber? Come muy poco y además no come grasas. Mira, esta es una pregunta bastante interesante porque cada uno de nosotros, cada persona, tiene diferente sensibilidad a los carbohidratos. Ahora, como hablamos también al principio de la charla, hay una gran confusión entre lo que es una dieta saludable. ¿Por qué? Porque para mí una dieta saludable no es el mismo concepto que seguramente para Yolanda, que nos escribe. Yo tendría que ver, que hacerle un recordatorio de 24 horas, que es lo que hago con mis pacientes, para ver qué es lo que están comiendo. ¿Por qué? Como hablamos, las grasas no son malas, no hay que satanizarlas. Y en la cuestión por ejemplo, de la insulina, las grasas no van a estimular a la insulina. Entonces, esto realmente no está muy relacionado con el sobrepeso en este caso. Me gustaría saber si ella consume, dentro de esta dieta saludable, si ella consume carbohidratos o no, o qué cantidad de carbohidratos está consumiendo. Ahora, también es importante porque se ve que
puede haber a lo mejor algún defecto en el hipotálamo o algún defecto en la pituitaria que pueda estar estimulando a estas hormonas que al final van a determinar esta ruta que nuestro organismo va a llevar, aunque no comamos mucho. Es decir, aunque yo no coma mucho, mi cuerpo, cuando yo ingiero la comida, mi cuerpo va a decir, ok, se va a reserva de grasa o se va a otras rutas metabólicas. ¿A qué se puede ver? Pues probablemente a que tu hija sea muy sensible a los carbohidratos si es que los come, no sé, o sea, realmente ahí es que yo tendría que valorar con analíticas y con un recordatorio de 24 horas para ver qué es lo que está comiendo, para ver si es un defecto o algún trastorno fisiológico metabólico o si realmente el sobrepeso de tu hija se debe a lo que está comiendo. Ahí esa sería la pregunta. La siguiente. Bien, nos dice Yolanda, le han decretado un problema hormonal y no tiene regla. Ahí está. No sé si este problema hormonal sea síndrome de ovario poliquístico, puede ser. El síndrome de ovario poliquístico es muy común, es cada vez más común y está íntimamente relacionado con la resistencia a la insulina. Como les comentaba, la resistencia a la insulina, ¿de qué se trata? Bueno, nuestro cuerpo sí produce insulina, pero produce tanta insulina que ya no somos sensibles a esta cantidad de insulina, por lo tanto nuestro cuerpo cada vez tiene que generar más y más y más para sentirla. Esto se resuelve muy fácil, realmente ya está demostrado que puede revertirse incluso cuando nosotros eliminamos de la dieta los carbohidratos. ¿Por qué? Porque los pacientes que son resistentes a la insulina, digamos que son hipersensibles al consumo de carbohidratos. Es como si tuvieran una cierta alergia al consumo de carbohidratos y al nosotros eliminarlos de la dieta, al utilizar otras herramientas como el ayuno intermitente, como la práctica de ejercicio cotidiano, hacemos que nuestro cuerpo vuelva a ser sensible otra vez a la insulina y que ya no tenga que producir tanta. Ahora, si estos niveles de insulina, en el caso de tu hija, están todo el tiempo aumentados, pues obviamente esas reservas de grasa no las va a poder utilizar y cada vez va a ir acumulando más y más y más grasa. Esta sería una teoría hipotética de lo que tiene tu hija, porque realmente a ciencia cierta no lo sé, pero esta puede ser una teoría hipotética que realmente le pasa a un montón de chicas justamente de esas edades, porque es cuando se empieza a desarrollar el síndrome de ovario poliquístico, más o menos en la adolescencia. Muy bien, nos vamos hasta México. Desde allí nos pregunta José García, un amigo es vegetariano y lo veo muy mal, cambio de color de piel, pérdida de peso, no come proteínas. ¿Cómo lo puedo ayudar? Ay, me encantaría darte una solución, pero es bien difícil tratar con pacientes vegetarianos y veganos. He tenido yo la suerte de experimentar muchas otras dietas conmigo misma. Yo te puedo hablar desde mi experiencia. Yo fui vegetariana 5 años, hace mucho, mucho tiempo. Y te puedo decir que a raíz de que he estudiado cada vez más y que lo he experimentado conmigo, me he dado cuenta de que no es para nada la dieta adecuada para el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano evolucionó y se puso en la punta de la jerarquía de los mamíferos gracias al consumo de proteína de origen animal. No hay proteína de origen vegetal que se pueda comparar con el valor biológico que una proteína de origen animal te puede aportar. No existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de los vegetarianos?
Pierden mucha masa muscular, por supuesto, porque no tienen estos aminoácidos, digamos que de alto valor biológico, y su dieta se basa en consumir carbohidratos. Entonces, pierden músculo y empiezan a acumular más grasa. A mí me ha tocado tener muchos pacientes vegetarianos que llegan a mi consulta, yo los mido con antropometría, y a pesar de que algunos, no todos, algunos se ven mucho más delgados, a la hora de yo sacarle sus pliegues cutáneos, tienen altísimos los niveles de grasa corporal. Entonces, no se dejen, por eso les digo que el peso no me dice nada, porque a lo mejor yo veo a un paciente muy delgado, pero a la hora de medirle y de tomarle sus pliegues, me sale con niveles de grasa corporal muy altos, y es lo que pasa con los vegetarianos. Ahora, ¿qué es lo que yo te puedo recomendar? Decirle que ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es estar saludable, pues estando saludable, no creo que una dieta vegetariana sea lo ideal. Busca nutrientes. ¿Cuáles son los alimentos que más nutrientes nos aportan? Las proteínas y los vegetales. Desde ahí a lo mejor lo puedes convencer un poco. Ahora, si sigue renuente a no consumir proteína de origen animal por a lo mejor creencias culturales o convicciones de otra índole, lo que le puedes recomendar también es que se complemente tomando whey protein, que es proteína aislada de suero de leche, que no tiene lactosa. Y bueno, a lo mejor esto le puedo convencer un poco. Es proteína de alto valor biológico también, y no tiene que consumir la carne como tal. Estas serían las recomendaciones que yo les doy a mis pacientes vegetarianos, pero sinceramente te puedo decir que es algo que tiene que salir de esa persona. Así que suerte, espero que lo logres. En este sentido nos entraba la pregunta de María Teresita, que decía que quiere empezar a dejar de comer carne y que cómo lo puede reemplazar. Me imagino que ya has contestado la pregunta, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, alguna recomendación más. Ay, pues no, yo sinceramente no lo recomiendo para nada. Para mí no, es que no hay manera de suplirlo. Digo, consumiendo proteína aislada de suero de leche, pero va a llegar un punto en el que te vas a cansar de consumir proteína en un batido, ¿no? A mí me pasa, o sea, llega un punto en que digo, no, yo no le veo sentido a dejar de comer proteína de origen animal. Tienes muchas opciones para hacerlo, o sea, hay muchos tipos, no solamente carne, puedes consumir pescado, marisco, huevos, claras de huevos, o sea, hay muchas opciones en las proteínas de origen animal para poder encontrar este valor biológico tan importante. Bien, nos vamos a España, nos pregunta desde allí Isabel González. ¿Debemos entonces bajar el consumo de carbohidratos? Claro, pero ahí te puedes preguntar, oye, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Qué alimentos sí? Porque mucha gente ni siquiera sabe qué son carbohidratos, ¿no? O sea, a lo mejor te dicen, oye, pero yo ya no consumo azúcar. Ya, con eso, bastó. No, los carbohidratos, les puedo yo decir que el 80% de los carbohidratos que consumimos están ocultos en los productos que compramos. Hay que tener mucho cuidado, hay que revisar las etiquetas nutricionales de los alimentos que consumimos. Ahí van a ver tanto los ingredientes, que son muy importantes, como la tabla nutricional. En esta tabla van a encontrar ahí la cantidad de proteínas totales, de carbohidratos totales, y fíjense mucho en la parte donde dice carbohidratos totales. Lo que yo les recomiendo es que por porción, estos carbohidratos no deberían pasar 1 o 2 gramos de carbohidratos totales por porción. Es muy importante que vean ahí la porción, porque muchas veces un empaque viene, no sé, el empaque viene en 300 gramos de, pongamos, galletas, pero esos 300 gramos no es la porción. O sea, la porción que te marca la etiqueta es de 100 gramos. Entonces, ahí hay que revisarlo bien. Ahora, una dieta baja en carbohidratos se considera
por debajo de los 100 gramos de carbohidratos. De ahí podemos irnos mucho más abajo, por ejemplo, una dieta cetogénica. Se considera cetogénica porque no debes exceder los 20 gramos de carbohidratos al día, lo cual es nada, o sea, realmente te quedas consumiendo solo vegetales para no pasarte de esos 20 gramos de carbohidratos. Ahora, en comparación con una dieta tradicional, una persona puede estar consumiendo 300 gramos de carbohidratos fácilmente, ¿eh? Fácilmente. Entonces, por supuesto, cuando nosotros dejamos de comer en la comida, no sé, pasta, arroz, pan, pues vamos a ir bajando cada vez más, dependiendo de tus objetivos, por supuesto, pero se considera más o menos 100 gramos de carbohidratos al día. ¿Y cuáles son estos alimentos? Bueno, por supuesto, todos los cereales, llámales como quieras, arroz, trigo, maíz, avena, quinoa, trigo en todas sus presentaciones, leguminosas como tal, alubias, lentejas, garbanzos, frutas tampoco, obviamente, azúcares tampoco. Entonces, bueno, básicamente esos son los alimentos que se tendrían que ir. Muy bien, nos pregunta Judith Gutiérrez, ¿a qué edad es recomendable comenzar con el ayuno? Bueno, sinceramente, yo tengo mis grandes profesores en la universidad, por ejemplo, de San Diego, donde estuve yo conviviendo con ellos. Tenían hijos bebés, pequeñitos, a los que nunca les dieron leche ni fórmula ni tal. Ellos les daban bone broth, que es caldo de huesos o caldo de alguna proteína, y eso era lo que ellos estaban en las mamilas, les ponían en las mamilas su bone broth y estaban ahí, veías a los bebés tomándolo todo el día. No les hacían ayuno como tal, no les hacían ayuno, simplemente les daban esta pauta de come cuando tengas hambre y hasta quedar satisfecho. O sea, realmente yo creo que ahí sí viene una parte cultural muy importante y como les digo a todos mis pacientes que son papás, lo mejor que le puedes heredar a tu hijo es un paladar libre, es un paladar que no esté todo el tiempo influenciado por los azúcares que nos estimulan el hambre todo el tiempo. Entonces, mientras tú tengas a este niño, a tu hijo, a cualquier niño que tú le quieras aportar algo bueno, es alejarlo de los azúcares y él va a tener sus horarios pues, digamos, naturales, este ciclo circadiano natural que va a comer cuando tenga hambre. Y cuando los bebés tienen algo, los niños en general tienen algo eh, en su ADN todavía, en su genética y su naturaleza que no está contaminado. Seguramente lo han notado. Cuando un niño está enfermo, no come. Perfecto, déjalo que no coma, o sea, que él coma cuando tenga necesidad de comer. Y ese ayuno es un ayuno súper natural en los niños. Entonces, no te podría yo decir una edad específica, pero lo que sí te puedo decir es que mientras más pequeños los dejemos libres y les heredemos este paladar libre, natural, sin este consumo de productos industriales y de altas cantidades de azúcar, van a empezar a ayunar por sí solos cuando ellos lo necesiten. Desde Uruguay nos pregunta Lilian ha preguntado una dieta para, ¿qué recomiendas? ¿Qué dieta recomiendas para la menopausia? Bueno, la verdad es que yo únicamente hago recomendaciones de dietas bajas en carbohidratos desde hace mucho tiempo. Yo a la mayoría de mis pacientes los trato, de hecho a todos los trato con dietas bajas en carbohidratos. Digo, los gramos varían un poco, depende del objetivo, pero con mis pacientes que están justamente llegando a esta etapa de la menopausia, con mucho más énfasis les digo que dejen los carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos estimulan a la formación de estrógenos de manera exógena. Es decir,
Nuestro ciclo biológico hormonal en las mujeres se regula a partir obviamente, del consumo de carbohidratos, porque se estimula la tiroides y se estimulan otras glándulas. Entonces, al tú reducir la cantidad de carbohidratos que estás comiendo, también vas a ayudar a que tus hormonas por sí solas se regulen. Vas a tener mucho menos cantidad de bochornos, por ejemplo. Escribí hace poco un artículo acerca de eso, de la relación de la menopausia con la cantidad de carbohidratos que se consumen, y te vas a sentir mucho mejor. O sea, yo recomiendo básicamente una dieta muy baja en carbohidratos, cetogénica si se puede, seguir consumiendo altas cantidades de proteína, porque esto te va a ayudar a no perder, por ejemplo, masa muscular, a seguir teniendo tu cabello y a seguir teniendo todos tus tejidos bien regenerados, porque esa es la función de las proteínas. Y bueno, básicamente eso sería la recomendación que yo le daría. Voy a pedirte, Montserrat, que seas un poquito más concisa, si puedes, en las respuestas, porque tenemos muchas preguntas para el tiempo que nos queda. ¿De Bien. acuerdo? Bien, nos vamos hasta Venezuela. Nos pregunta desde allí Gonzalo, nos comenta que tiene artrosis en las dos rodillas. ¿Qué alimentos tiene que eliminar y cuáles debe incluir a su dieta? Muy bien, Gonzalo. Pues hay un montón de evidencia científica que relaciona el consumo de carbohidratos con la inflamación. Entonces, la mejor de las opciones que puedes hacer y lo mejor que puedes hacer desde ahora es dejar de comer carbohidratos. Date 2 semanas de hacerlo, de inflamación de las articulaciones de una manera impresionante. Bien, antes de seguir, Montserrat, déjame hacer un breve recordatorio. Puedes ayudar al mundo y a Mindalia con pequeños gestos, como por ejemplo darle un me gusta a este vídeo o dejarnos un comentario positivo. Debes saber que haciéndolo estás colaborando con Mindalia, pero también con la humanidad. ¿Por qué? Porque haces que estos vídeos lleguen a muchísimas más personas en todo el mundo. Vamos a seguir rápidamente con las preguntas de nuestros espectadores. Nos pregunta María Guadalupe, nos dice: tengo 62 años y todo me duele. ¿Qué me recomiendan para mantener mis músculos? Ya que cualquier cosa que hago me duele mi cuerpo. Tengo osteotrasos, diabetes tipo 2, depresión, hipotiroidismo. ¿Qué le puedes recomendar? Bueno, básicamente ya tiene todas las enfermedades crónicas modernas, como así las llamo. Y lo que le puedo recomendar para la formación de músculo y para todos aquellos que estén buscando como objetivo generar más masa muscular, el músculo se estimula por 2 cosas: consumo de proteínas de origen animal de alto valor biológico, como ya lo vimos, y el estímulo como tal del ejercicio de resistencia, no cardiovascular. El músculo, para crecer, necesita sentirse estimulado. Es decir, cuando tu músculo dice no puedo más, automáticamente empieza a generar más fibras musculares, porque es generar más fibras musculares o morir, literal. Entonces sí es importante que generen esta resistencia. No les digo hagan pesas si no les gusta, no. Hay otro tipo de resistencia que podemos darle al músculo, como ejercicios con nuestro propio peso, con ligas, TRX, ejercicio de suspensión. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero darle esos 2 estímulos: proteína y ejercicio de resistencia. Y esto va a aumentar tu calidad de vida muchísimo, te lo puedo recomendar. Ahora, para controlar la diabetes tipo 2, por supuesto, disminuye el consumo de carbohidratos lo antes posible. Irma, desde Argentina, que también está en esa franja de los 60 años, nos pregunta si se puede crear músculo si eres una persona de 60 años. Claro que sí, claro que sí. La formación de músculo, no les voy a mentir, no es tarea fácil, pero por supuesto que sí se puede hacer. Entonces, comiencen a hacer ejercicio de resistencia por lo menos 3 veces a la semana, y comiencen a consumir proteína de origen animal
de preferencia baja en grasa, baja moderada en grasa, y con eso van a estar muy bien. Patricia García, desde México, nos pide tu opinión sobre los lácteos. Bueno, esto es bastante controversial y a mí me gusta, lo que pasa es que en cuanto a los lácteos y en cuanto a, por ejemplo, la sensibilidad de carbohidratos, depende mucho de cada persona. Si tú sabes que lo que te puedo decir es que los elimines por 2 semanas, que después los vuelvas a incorporar y que veas cómo reacciona tu cuerpo ante ellos. Lo que sí les puedo decir que porque van a ver que muchas de las dietas cetogénicas que se pueden encontrar en internet te dicen que puedes comer quesos, que puedes comer crema o natas, o siempre y cuando no tengan carbohidratos. Pero la lactosa como tal, la lactosa es un azúcar. Entonces, en una dieta cetogénica se elimina la leche, pero los quesos no se eliminan, por ejemplo. Entonces, esta pequeña cantidad de lactosa presente en los quesos, aunque te digan que son bajos en carbohidratos, sí puede estar estimulándote un poco a la insulina. Depende de cada persona. Lo que te puedo yo recomendar es que los elimines, los disminuyas lo más que puedas, por lo menos dejarlos, no sé, 1 o 2 veces por semana. En mi experiencia personal, el dejar los lácteos sí hizo la diferencia, porque yo incluso ya manejando niveles muy bajos de carbohidratos, no sé, 20 gramos al día, yo seguía consumiendo quesos. Cuando los eliminé, cambió completamente mi piel, cambió, o sea, de verdad es que sí, cambió, hizo mucho el cambio. Ahora los consumo moderadamente, muy de vez en cuando, tal vez 1 vez a la semana, y yo sí he sentido la diferencia. Entonces te puedo recomendar que los elimines y que veas qué tanto impacto tienen en ti. Isabel González, desde España, nos pregunta, ¿azúcar o edulcorantes? Bueno, este tema es importante. El azúcar como tal la eliminamos. Como tal la eliminamos, ¿por qué? Porque va a estimular a la insulina, se va a convertir en glucosa en nuestro cuerpo y no va dentro de una dieta cetogénica ni baja en carbohidratos. Ahora, ¿qué edulcorante elegir? ¿Cuál? Ustedes van a encontrar un montón de opciones, entre la famosísima Splenda, que es sucralosa, tenemos también sacarina, tenemos stevia. ¿Cuál elegir? Ok, aunque todos estos edulcorantes son anunciados como edulcorantes sin calorías, algunos de ellos sí van a estimular a la insulina y como tal, como habíamos dicho, lo que queremos es reducir los niveles de insulina. Yo les puedo recomendar que los únicos endulzantes que no van a estimular a la insulina y que tampoco tienen índice glicémico son el eritritol y el stevia. Aquí en España, gracias a Dios, es muy fácil encontrarlos. El eritritol se utiliza mucho. ¿Qué pasa con el eritritol? El eritritol es un polialcohol que nuestro cuerpo no tiene la enzima para poder digerirlo. Entonces nos va a saber dulce en la boca, pero a la hora de que llega al sistema digestivo se va a eliminar y nunca va a tener impacto en nuestra glucosa. Lo mismo pasa con el stevia, por ejemplo. Ahora, a mí no me gusta el sabor del stevia, por eso prefiero mucho más el eritritol. En algunos compuestos lo van a encontrar junto, van a encontrar que se vende eritritol con stevia, eso está perfecto también, porque va a mejorar el sabor. Entonces les recomiendo que se queden consumiendo estos 2 tipos de endulzantes únicamente. Muy bien, nos vamos hasta Colombia. Nos pregunta Erich, ¿son recomendables las escénicas florales para reducir el apetito y la ansiedad? ¿Qué más pueden ayudar a manejar eso, reducir el apetito y la ansiedad? Mira, una de las grandes ventajas que nos dan las dietas bajas en carbohidratos, porque efectivamente a lo mejor cualquier dieta te va a servir para bajar de peso, pero lo que yo siempre digo es, mira, bajar de peso es fácil. Lo que no es fácil es mantenerte en tu peso por el resto de tu vida y mantenerte justamente alejada de esos momentos de ansiedad y de que tienes hambre y de que se te antoja algo dulce.
Esto es justamente lo que una dieta cetogénica o una dieta baja en carbohidratos te va a aportar. ¿Por qué? Cuando tú comes un carbohidrato, cuando tú comes un azúcar, lo que pasa es que aumentan los niveles de glucosa en sangre, se tiene que estimular a la insulina para que esa glucosa se meta al interior de las células y en el mejor de los casos se utilice y si no se va a ir a reserva de grasa. ¿Y qué es lo que pasa? Que tu cuerpo se siente en ausencia completamente de la glucosa y a ti te vuelve a las 2 horas más o menos, te vuelve a dar hambre y no de cualquier cosa, te vuelve a dar hambre, ansiedad de comer algo dulce. Entonces, tus hormonas también se ven completamente, como hablamos un poquito de la leptina, de la grelina, tus hormonas se ven completamente afectadas cuando tú estás consumiendo todo el día carbohidratos. Entonces, la mejor manera de mantenerte, digamos, alejada de estas crisis de ansiedad es mantenerte alejada de los carbohidratos. O sea, sí hay muchos inhibidores del apetito, hay muchos medicamentos que te pueden ayudar a controlar de cierta manera la ansiedad, pero mientras tú no seas capaz de controlar a los alimentos que te llevas a la boca, pues yo no le veo mucho sentido estar consumiendo medicamentos que por sí solo tú podrías controlar fácilmente dejando de comer carbohidratos. Bien, Cristina Prieto nos pregunta, ¿es verdad que la patata engorda? ¿Puedes perder peso combinando las patatas con proteínas y grasas? Mira, las patatas como tal tienen un índice glicémico más elevado que una cucharada de azúcar en tu cuerpo, en tu sangre. Ahora, como les digo, cada uno de nosotros tiene diferente sensibilidad a los carbohidratos. A quienes muchísimo la patata, mucho. Y yo veo a la gente que es muy delgada. Eso fue algo que yo vi al llegar aquí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué en general en Europa la gente es delgada a pesar de que come grandes cantidades de carbohidratos? Bueno, pues simplemente porque los europeos han estado más años expuestos a los carbohidratos. Es decir, ellos ya están adaptados a consumirlos y no producen tanta insulina, su hígado no produce tanta glucosa como las personas que vivimos en América, por cuestiones evolutivas y por cuestiones de, digamos que de todo este recorrido que tuvo el hombre antes de la era paleolítica y antes de que existiera la agricultura. Ahora, engorda o no la patata, eso va a depender de cada persona. Lo que yo sí les puedo decir también es que no porque una persona esté delgada significa que es saludable. Y la combinación de carbohidratos con grasa, por ejemplo, patatas fritas, que es una combinación de carbohidrato con grasa, es una combinación obesogénica como tal. Es obesogénica, es decir, en tiempo récord vas a estar estimulando la formación de grasa. Yo para nada recomiendo que consuman patatas ni tampoco otro tipo de tubérculos si su objetivo es perder grasa. Para nada, para nada. Nos pregunta Patricia Montero desde México, si soy vegetariana y consumo aminoácidos, ¿estoy bien? Bueno, el consumo de aminoácidos puede ayudarte, aunque no estoy muy segura si te ayude como a sentirte saciada. No sé no es imposible. Mira, no es imposible llevar una dieta baja en carbohidratos y ser vegetariano al mismo tiempo. Sin embargo, es una tarea bien difícil. Si tú lo logras, maravilloso. Si consumiendo estos aminoácidos de forma exógena a manera de suplementos te hace sentir saciada, si tus niveles de hambre están controlados, si te sientes muy bien, pues la verdad es que me parece excelente que puedas ser capaz de llevar una dieta vegetariana cubriendo todos estos requerimientos nutricionales y además que sea baja en carbohidratos. Eso es una gran labor. De que se puede, por supuesto que se puede, siempre y cuando tú te sientas pues cómoda con ello.
Bueno, tenemos tiempo apenas para un par de preguntas más. Nos pregunta Maril Sosa desde España. Tengo entendido que el exceso de proteína acidifica el organismo. ¿Qué porcentaje diario de proteína sería el recomendado para no poner en riesgo nuestra salud? Bueno, este también es otro gran mito. Realmente tú puedes estar consumiendo, hay registros ya, o sea, en publicaciones científicas de que no se ha encontrado ningún efecto secundario, incluso comiendo 3 gramos por kilogramo de peso de proteína. Es decir, que si tú pesas 50 kilos, tú podrías estar consumiendo fácil 3 veces tu peso en gramos de proteínas sin ningún efecto secundario. Y esto es, de verdad, está consumiendo muchísima proteína, o sea, cantidades exageradas de proteína que nadie es capaz de consumir. O sea, no tendrías ningún efecto secundario. Ahora, las personas que sí tienen que cuidar el consumo de proteínas son aquellas que tienen daño renal. Ahí sí hay que tener un poco más de cuidado. Pero si tú eres una persona que no tiene daño renal, puedes llevar fácilmente sin ningún efecto secundario ni tampoco consecuencia una dieta alta de proteínas, que es la que yo sugiero, que me parece la mejor. Por ejemplo, en mi caso, yo ni siquiera, de verdad esforzándome, no llego ni siquiera a consumir 1.5 gramos de proteínas por kilogramo de peso. O sea, es comer demasiada proteína, sería demasiado. Así que no te preocupes, no va a pasar nada. Montserrat, tal vez si podemos ser muy concisos en las respuestas, podemos responder alguna más. Nos pregunta Elena desde California si es bueno consumir el aceite de coco. Bueno, pues como les decía, las grasas no son malas, las grasas no son malas, pero va a depender de cuánta grasa quieras quemar tú. Y si tú tienes muchos kilos de grasa en tu cuerpo para quemar, no tiene caso que le des grasa de afuera. ¿Por qué? Porque se ha puesto mucho de moda consumir aceite de coco, que es una grasa saturada, que como ya vimos no es mala, pero depende de tu objetivo. Si tu objetivo es quemar tu propia grasa, pues reduce las grasas que le das de afuera. Nos pregunta Lourdes, ¿qué pasa con las grasas buenas como el aguacate y las almendras? Bueno, ¿qué pasa? Al final son mucho más saludables. Yo lo único que les digo es que se alejen de las grasas vegetales hidrogenadas, es decir, todos los aceites que venden ya envasados de origen vegetal, como aceite de canola, aceite de soya, aceite de maíz, todos esos elimínenlos porque son altamente inflamatorios. Las fuentes de grasa como las almendras, el aguacate, aceite de coco, mantequilla, no es que sean malas, por supuesto que no, pero van de la mano con tus objetivos y van de la mano de cuánta grasa tienes tú en tu propio cuerpo para quemar. Eso va a determinar cuánta grasa tú puedes consumir. Muy bien, y vamos rápidamente con las otras dos. Nos pregunta María del Carmen García, ¿qué bebida alcohólica puedes elegir que no te engorde cuando vas a un bar? Nos lo pregunta desde México. Excelente pregunta. Bueno, tengo muchos pacientes que me dicen, oye, Monse, entonces, ¿cuáles son las opciones que tengo para beber sin carbohidratos? ¿No? El whisky, por ejemplo, no tiene carbohidratos, el vodka tampoco, pero es que no se trata de eso. El alcohol como tal se metaboliza en tu hígado y el hígado se encarga de quemar grasas y de producir cuerpos cetónicos. Tu hígado no puede hacer esas dos funciones, digamos que al mismo tiempo siendo eficiente. Entonces, si tu objetivo es bajar de peso, quemar grasa, pues tienes que eliminar completamente el alcohol. Esa sería mi mejor recomendación. Yo sé que me cuesta trabajo, porque la verdad es que me cuesta trabajo con muchos pacientes que les gusta beber, pero no te voy a recomendar ninguna bebida, lo siento, no puedo, no, para nada. ¿Quieres realmente estar saludable? ¿Quieres realmente bajar de peso? Elimina completamente el alcohol de tu vida. Vamos con la última pregunta, concisa, por favor, Montserrat. Nos pregunta Lilian desde Uruguay, ¿la Garcinia camboya, no sé cómo se pronuncia exactamente, es útil para adelgazar? Sí, me encanta. De hecho, es uno de mis... Yo suplemento muy poco a mis pacientes
pero la garcinia es uno de mis favoritos porque tiene evidencia científica de que va a disminuir mucho la lipogénesis, es decir, sí te va a ayudar a quemar grasa, consúmela, por supuesto que sí, pero como les digo siempre, la base es la dieta, el 90% es la dieta. Los suplementos que puedas consumir solamente van a ser pequeñas ayudas, pero el 90% te lo va a dar la dieta correcta. Muchísimas gracias, Montserrat, por esta información que has compartido con personas de tan distintos lugares como España, México, California, Perú, Venezuela, Argentina, Colombia y Uruguay, entre otros. Y a vosotros, como siempre, gracias por vuestra importante participación. Recuerda, el conocimiento no termina aquí. Puedes ver esta charla en diferido en Mindalia Televisión y compartirla si quieres en tus redes sociales. Ahora, Montserrat, un segundito para que puedas despedirte de todos nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por darse el tiempo. De verdad, como les repito, mi objetivo es compartir esta información para que les sea útil y para que ustedes puedan sacar el máximo potencial biológico pues, de su organismo, de su ser, para tener una vida mucho más plena. Ha sido muy útil. Muchísimas gracias, Montserrat, por estar con nosotros en Mindalia. De nuevo, gracias a todos. Recuerda, si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás haciendo que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.